Bueno, hola a todos, buenos días, gracias por la invitación, gracias por venir. Antes de empezar tengo que hacer un comentario que acabamos de ver este video, lo tengo que hacer. ¿Vieron que la curva de aparición de malezas resistentes en función del tiempo tenía un punto de inflexión y fue la creación de REM? Ojo, ¿sí? No sé si vieron, venía así, se creó la red de manejo de plagas y de pronto ¡tan! ¿Sí? Es una broma, ¿sí? A ver, vamos a hablar de resistencia y tenemos dos grandes expertos en dos tipos de resistencia, en fungicidas e insecticidas, manejo de insectos. Y lo que a mí me parece más interesante, yo no soy del palo, yo no soy agrónomo, ¿sí? Yo trabajo en biología, en neurociencias en particular, pero me parece que más allá de las cuestiones técnicas que nos van a contar Marcelo y Anderson, que por lo que estoy hablando con ellos realmente tienen una solidez y tienen tremenda experiencia en lo que van a hablar, vamos a hablar de dos temas que son más abarcativos que simplemente hablar de cuestiones técnicas. Pues si se dan cuenta, al final, después de estos 50 minutos, vamos a haber hablado de evolución, por un lado, aquello que estudiábamos en las primeras materias en biología o en agronomía, y también vamos a hablar un poquitito de nosotros, vamos a hablar un poquitito de psicología, de por qué siempre hacemos lo mismo. Me parece que estos dos temas son importantísimos para una reunión así, poder parar una vez al año y reflexionar sobre lo que hacemos. Pero eso me parece que lo vamos a retomar hacia el final. Como les decía, mi posición es la de escéptico, yo no sé del tema, entonces voy a estar con ustedes un poco acompañando las presentaciones y después pensando cómo discutirlas. ¿Cuál es el formato de esta actividad? Es muy sencillo. Van a hablar los dos oradores durante 5 minutos para presentar en general el tema de fungicidas y resistencia a insectos, insecticidas en particular. Después tenemos una serie de preguntas para los dos, ¿sí? Que nuevamente van a responder muy rápidamente en un par de minutos cada una de las preguntas. Y después tenemos también un ratito cortito, recuerden que la actividad total dura 50 minutos, tenemos un ratito cortito para preguntas del público que por lo que me cuentan se pueden hacer directamente por SMS, yo tengo un teléfono donde recibo preguntas del público. Y finalmente cerramos entre los tres para reflexionar un poco sobre qué estuvimos hablando en este rato. Les presento a los principales actores de esta actividad. Aquí a mi derecha está el ingeniero agrónomo, también tiene un máster en ciencia y obviamente un doctorado, Marcelo Carmona. Marcelo es profesor titular plenario de la Cátedra de Fitopatología en la Universidad de Buenos Aires, es investigador de categoría 1, hace más de 25 años que trabaja en manejo integrado de enfermedades, tiene numerosísimas publicaciones científicas internacionales y nacionales, tiene capítulos en libros y libros sobre el tema, y algo no menor, es el cofundador de la CEFA, la Comisión de Estudios de Fungicidas en Argentina. De este lado del ring, a mi izquierda, tenemos a un visitante. Ténganle paciencia porque llegó a las 3 de la mañana y está bastante entero, pese a esto. ¿Sí? Llegó de San Pablo, él es ingeniero agrónomo y recientemente doctorado, pero con mucha experiencia en el tema, Anderson Bolzán. Él es egresado de la Universidad Federal de Santa María en Brasil, tiene una maestría en entomología en la Universidad Federal de Pelotas y un doctorado en entomología en la USP en la Universidad de San Pablo, donde trabaja actualmente. Tiene experiencia en bioecología y manejo de plagas y en el manejo de la resistencia de los insectos a los insecticidas, con énfasis en la resistencia del gusano cogollero del maíz a los insecticidas diamidas. Trabaja actualmente en el Laboratorio de Resistencia de Artrópodos de la Universidad de San Pablo, cuyo director ha estado en esta reunión en años anteriores. Hecha esta presentación, para no perder más tiempo, lo invito a Marcelo a contarnos sobre fungicidas y su resistencia. Adelante. Bueno, muchas gracias, bienvenidos a todos. Pasamos a la presentación, por favor. Yo quiero reconfirmar con ustedes algunos conceptos, reconocer, rastrear en sus mentes algunos conceptos que tienen que ver con fungicidas, por supuesto, y resistencia. ¿Qué es un fungicida? Para que nos pongamos todos de acuerdo. Es una sustancia que aplicada a las plantas protege de la penetración y o posterior colonización del patógeno dentro de sus tejidos. Y sabemos que fungus es hongo y sida matar, y por eso se lo considera como un asesino de hongos. También es considerado fungicida aquellas moléculas que detienen el crecimiento y se los llaman vulgarmente fungiestáticos, y aquellos que eliminan las esporas y se los llaman antiesporulantes. Está englobado dentro del mismo concepto de fungicida. Pero lamentablemente, y año tras año vemos reclamos, sospechas, hipótesis, su eficiencia, los fungicidas en general pueden empezar a fallar.
¿Y cuáles son las causas de esa falla? Y uno puede revisar que es aplicaciones a bajas dosis o dosis divididas, puede ser por aplicación de moléculas poco eficientes, niveles de enfermedad muy elevados, o sea, excedidos, llegar tarde al control, tecnología de aplicación ineficiente, malas condiciones ambientales para la aplicación, o lo que es peor, es encontrar aparición de cepas o razas menos sensibles o resistentes a estos fungicidas. Lógicamente, la última razón o causa es la más difícil de comprobar, pero que requiere mucha más capacidad de investigación y de estudio. ¿Qué es resistencia? La resistencia es una habilidad desarrollada, adquirida y heredable. Heredable, recuerden este concepto, heredable. Por un hongo para sobrevivir en presencia de concentraciones o niveles de fungicida que anteriormente o previamente le eran letales para él. Y hablamos de sensibilidad como un atributo del patógeno. Es decir, ese patógeno es sensible a tal o cual fungicida. Puede perder esa sensibilidad o puede reducirla. Y hablamos de fungitoxicidad o potencia en fungicida, aquella capacidad justamente de asesinar, de matar, de ser tóxico al patógeno. Y por supuesto también el fungicida puede perder potencia o fungitoxicidad y pasar a perder su vida útil. Hay dos tipos de resistencia, una que llamamos cualitativa y otra que llamamos cuantitativa. Cualitativa, lógicamente, es blanco-negro, discriminativa. Rápidamente se adquiere la resistencia, en 1 o 2 años algunos fungicidas dejan de ser útiles. Es abrupta la aparición de la resistencia. En 1 o 2 años, les vuelvo a repetir. Y esto ocurre con moléculas tales como las que conocen ustedes, benzimidazoles, carbendazim, benomil, metiltiofanato, estrovirulinas, todas las que conocen. Las carboxamidas también tienen una rápida y súbita aparición de resistencia, porque es una resistencia cualitativa gobernada por un par de genes o un solo gen. Y la cuantitativa, por el contrario, hay más participación de genes, es gradual la aparición de la resistencia, puede llevar 5 o 7 años, y el ejemplo son los triazoles, que incluso uno aumentando la dosis puede recuperar la eficiencia que se va perdiendo año tras año. ¿Qué es resistencia cruzada? Es cuando un patógeno es resistente a un determinado mecanismo de acción y todos los fungicidas que tengan el mismo mecanismo de acción también habrán caído en esta victoria que hace el patógeno sobre los fungicidas. ¿Y qué es resistencia múltiple? Es cuando un patógeno, por supuesto, resiste a diferentes mecanismos de acción. Y se llama resistencia múltiple porque, por ejemplo, en el caso de la roya asiática de la soja, es resistente a estrobilinas, a carboxamidas y, por supuesto, a triazoles, a distintos mecanismos de acción simultáneamente. ¿Por qué se da la resistencia? Por mutaciones. Cambios inclusive puntuales de sustitución de un aminoácido por otro ya le otorga la habilidad esta heredable, adquirida. Es muy común, es lo más común. Y la mutación es una alteración genética espontánea al ADN. Puede ocurrir 1 en 1.000.000, pero es natural, es espontánea. Incluso en las royas, que son patógenos de mucha capacidad de generación de esporas, puede ocurrir diariamente las mutaciones. Y la utilidad es sobrevivir frente a la adversidad, que es justamente el fungicida. Por eso es un proceso de adaptación. Anderson. Gracias, Marcelo. Gostaria de agradecer as palavras também, Diego. Dando prosseguimento à apresentação, agora na parte de inseticidas, como o Dr. Marcelo anteriormente falou, as características de evolução, de como surge a resistência, são as mesmas tanto para patógenos quanto para insetos. Então, desde o início da utilização, você poderia retornar um? Eu perdi. Desculpa. Desde o início da utilização desses produtos até os dias atuais, está passando. Tem um pointer aqui. Debiera ser esto. Las flechitas. Não, né? No. Não. Desculpa. ¿Tiene láser? ¿Tiene puntero? Ok. Tá bom. ¿Vuelves para atrás? Pode retornar Marcelo? para dentro, por favor? Sí. A la primera, a la anterior. La anterior. Ahí. On- Y mantener apretado. ¿eh? Certo. Ahí. Acá. Good. Desde os... Não, eu não vou mais usar, pode retornar. Não. Desculpa. Desde o início da utilização desses produtos, no início do século passado, 1920, até os dias atuais, já temos mais de aproximadamente 600 espécies resistentes
a mais de 300 inseticidas e a 7 organismos geneticamente modificados. A não efetividade desses produtos, o que ela causa? Ela causa impactos econômicos, causa impactos ambientais e impactos sociais. Não somente para produtores rurais e a sociedade em geral, mas também para as empresas que produzem esses produtos, certo? Porque a descoberta de novos mecanismos de ação e o registro de novas moléculas está cada vez mais escasso, certo? Então, qual é a situação no Brasil? Qual a diferença do Brasil para a Argentina? No Brasil, o clima é praticamente todo tropical em sua maior região produtora, que seria o centro-oeste. Sendo assim, os nossos maiores casos de pragas resistentes estão no centro-oeste. E o que nós fizemos no Brasil, no laboratório do professor Celso Motto, laboratório de resistência de artrópodes da USP? Desde 2003, nós monitoramos a resistência ao longo dos anos das principais pragas dos cultivos brasileiros. Não somente monitoramos, mas também selecionamos e caracterizamos as bases genéticas da resistência. Se a resistência ela é dominante ou se ela é recessiva. Fatores que são muito importantes na velocidade de evolução da resistência no campo. Certo? O que nós temos conseguido ao longo dos anos? Para Spodoptera frugiperda, el cogolleiro del maíz, como é chamado cá em Argentina, nós selecionamos resistências para piretroides, benzoiureias, espinosinas, organofosforados, proteínas BT e mais recentemente reportado em minha tese de doutorado, diamidas. Para proteínas BT, CRI1F expressa em milho Herculex e CRI1AB expressa em Hildegard, já há uma evolução da resistência no campo, ou seja, existem falhas de controle para essas duas proteínas BT no campo. Da mesma forma para organofosforados e piretroides. Também monitoramos a resistência de Helicobacter parmigera, que é uma praga invasiva que adentrou ao Brasil em 2013. Então, o que nós detectamos com Helicobacter parmigera? Que os genes que conferem resistência à piretroide, eles já vieram com as populações resistentes. Ou seja, a população que chegou no Brasil, ela já era resistente a piretroides. Ou seja, fruto de uma seleção anterior no velho mundo. Isso dificultou muito o controle de Helicobacter nos primeiros anos no Brasil. E acá em Argentina, o que temos? De importante está na cultura de milho, com casos de resistência CRI1F, expressa também em milho Herculex, casos de resistência nas safras 2014, 2015 e 2016 no norte da Argentina com elevadas sobrevivências no campo. Da mesma forma, para Diatreia sacaralis, o borrador del maíz, entretanto, foi na safra 2011 e 2012, em uma região localizada da Argentina, não tão espalhado como Spodoptera frugiperda. O que temos que aprender com isso, então? Que temos que manter efetivas as tecnologias que temos à disposição para o controle de pragas. Para isso, utilizando estratégias de manejo da resistência para inseticidas, manejo por moderação, manejo por saturação, manejo por ataque múltiplo. E dentro dessas estratégias de manejo da resistência, não podemos esquecer que ela está sempre inserida dentro de um manejo integrado de pragas, ou seja, rotação de culturas, controle biológico e outras formas de controle. Lembrando sempre que o manejo da resistência é uma das táticas dentro de um manejo integrado de pragas, certo? Gracias. Bueno, muchas gracias a ambos por el tiempo. ¿Vieron que nos entendimos portugués perfectamente? Ahora vamos a pasar a unas preguntas también a ser respondidas por ambos disertantes muy rápidamente y después terminamos con un pequeño debate. La idea es que hacemos una pregunta genérica, la pregunta la responde primero Marcelo, luego Anderson y pasamos a la siguiente. Así que les propongo la primera, ¿sí? Los dos nos hablaron del problema, ¿sí? De la resistencia a fungicidas, a insecticidas, resistencia en insectos,
pero no tenemos una idea de la magnitud del problema. Así que mi primera pregunta es cuál es la magnitud real del problema de resistencia y cuál es la situación de resistencia a fungicidas y a insecticidas en el mundo y particularmente en Argentina y en Brasil. Marcelo. Muchas gracias. El escenario es dramático. Realmente el incremento del número de casos de resistencia en el mundo de hongos a fungicidas es altamente significativo. Cada vez más aparecen casos en los cuales los patógenos se vuelven resistentes a los fungicidas. Acá, solamente en unos cuadros, ya se han encontrado hasta el 2015, con lo cual esto habrá sido un aumento entre un 20% más. 53 casos, o sea, 53 patógenos ya son resistentes a astrovirulinas. 35 son resistentes especialmente a los triazoles en general y 18 a las carboxamidas. Obsérvese entonces que el número es significativo. Estos 2015 hay que sumarle más o menos un 20% más porque cada vez empiezan a encontrarse más casos. Con lo cual, vuelvo a insistir, el escenario es dramáticamente diferente a lo que era hace años atrás. Y para la Argentina en particular, empiezan a aparecer y cada vez más casos como los que ustedes ya empezaron a conocer, los casos de resistencia que la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires ha confirmado de la mancha amarilla en el trigo, el tizón por cercóspora, el doctorando Francisco Sautúa ya está próximo a difundir en sus publicaciones científicas la resistencia de cercóspora kikuchi a las estrovirulinas y al carbendazim en particular, y por supuesto la roya naranja del trigo, tan en boga en estos días, especialmente desde el año 2007, donde junto con Brasil hemos determinado su pérdida de sensibilidad, especialmente a los triazoles. Doctor Anderson. Bueno, para inseticidas, como mencionado anteriormente, os casos têm evoluído ao longo do século passado até os dias atuais. Notemos que de 1950 até 1980 temos um grande avanço na resistência a inseticidas, ou seja, na Revolução Verde, com a grande utilização de produtos químicos no controle de pragas, houve também uma grande evolução da resistência. E posteriormente, com o não lançamento tanto de novos produtos, o número de inseticidas tende a se manter, enquanto que os casos individuais da resistência tendem a aumentar, certo? Como eu tinha mencionado anteriormente, esta é a diferença do Brasil para a Argentina com relação ao número de espécies resistentes e ao número de casos de resistência. No Brasil, temos então um destaque de Spodoptera frugiperda, que é uma praga extremamente prolífica, ataca diversos cultivos, com diversos casos de resistência para inseticidas e também plantas BT. Da mesma forma, Helicobacter parmigera, que causou grandes prejuízos em 2013, 2014, 2015 e posteriormente foi controlada com a proteína expressa em soja CRI1AC. Acá, na Argentina, temos um grande problema muito antigo, que é a Decidia pomanella, que é a praga da maçã, que é uma praga monófaga, com resistência aos neonicotinoides, como imidacloprid, entre outros. Mas, entretanto, surgiram casos recentes de resistência de Spodoptera frugiperda e Diatreia saccharalis. Então, temos que estar atentos a estes casos de evolução da resistência no campo, ou seja, que aqueles que já estão, a resistência já está assumindo um caráter prático no campo, para Diatreia e para Spodoptera em proteínas BT. Para inseticidas, ainda não se há relatos de resistência para essas duas pragas no campo, entretanto, na Argentina. Entretanto, para as proteínas BT, sim, já temos evolução da resistência, certo? Muchas gracias a ambos por alarmarnos. Yo les decía al principio que esta charla en el fondo es una charla de evolución. Y acá una pregunta de biólogo que recuerda la materia evolución. La evolución requiere tiempos evolutivos, tiempos geológicos, por así decirlo. Entonces mi pregunta, particularmente para Marcelo, es si estamos en presencia de un caso de evolución acelerada, si estamos realmente en algo que Darwin se sorprendería o Darwin entendería qué está pasando. Y hay algo que no entendí, particularmente en la presentación de Marcelo. Él dijo que los hongos pueden presentar mutaciones diarias. ¿Los fungicidas las causan esas mutaciones? Muchas gracias. También, Diego. Es muy importante entender y recuperar los conceptos de Darwin y Spencer, ¿no?
donde hablaba de la supervivencia del más apto, ciertamente. Y yo creo que tantos los patógenos que quiebran la resistencia en las plantas o los patógenos que se vuelven resistentes a los fungicidas son ejemplos vivientes del concepto de Darwin, sin lugar a dudas. Este concepto que ha resistido, valga también el verbo, ha resistido la prueba del tiempo. Pero si uno hoy trabaja en la modernidad, sabe que hay transcriptómica, sabe que está el genoma, sabe que hay transferencia horizontal de genes, de mitocondrias, etc., el proceso de evolución es mucho más complejo, eventualmente totalmente desconocido por Darwin en su momento. Sin embargo, toda la evidencia científica muestra que los cambios que existen de patógenos que quiebran la resistencia a las plantas o, en definitiva, se vuelven resistentes a los fungicidas, no es más que una mutación simple, puntual, que responde claramente al darwinismo clásico. Y si nosotros tenemos que agregar la teoría neodarwinista, incorpora las mutaciones como una fuente de diversidad y explica parte del proceso evolutivo. Sin lugar a dudas, Darwin no se sorprendería en este caso particular, Diego, porque justamente es una mutación puntual, simple. Los fungicidas en general, los que usamos todos nosotros, por supuesto, no son para nada mutagénicos per se. Son agentes seleccionadores en realidad. Seleccionan las mutaciones que espontáneamente ocurren en el campo por la supervivencia del más apto ante la amenaza que sienten los hongos ante el fungicida. Y aquí el hombre es el caso más concreto de una selección que hace sobre esa mutación. Se eliminan los individuos sensibles al fungicida y va aumentando la población de los individuos resistentes. Es una selección direccional. En color rojo muestra la ocurrencia y la emergencia de algunos individuos que empiezan a ser resistentes y luego el dominio casi completo de la población final. Muchas gracias, Marcelo. ¿Ustedes pensaron que lo que estudiaban en teoría de la evolución después iba a tener una consecuencia práctica inmediata? No, la verdad es una sorpresa. Es el momento que vamos a ver también es un efecto en su ADN, genético o lo que fuera, ¿sí? Anderson en su presentación habló de consecuencias económicas, sociales, ambientales, ¿sí? Pero me parece que también tenemos que tener mucho cuidado con las posibles consecuencias sanitarias de todo esto, ¿sí? Y ustedes están más que acostumbrados a manejar estas cosas cuando hablan de herbicidas, en este caso insecticidas, fungicidas. Entonces mi pregunta concreta, nuevamente para ambos, es ¿qué relación tiene la resistencia que estamos hablando con la salud humana? O si bien va por carriles completamente diferentes. Y esto obviamente tendrá otras consecuencias. Así que de nuevo le pido a ambos, a Marcelo y Anderson, que me cuenten. No sé si venía esa pregunta, Diego, o eran casos de resistencia a mediano plazo. Por el orden que estaba acá, perdón, ¿no? Bueno, perfecto, cambiamos así, mantenemos este orden. Sí, vuelvo atrás, disculpen, pido disculpas. De paso, recuerden que pueden hacer preguntas por SMS si tienen el control, si no las hacemos después a viva voz. Entonces, vuelvo una pregunta atrás, ¿sí? Hasta ahora nos vienen contando la situación actual que aparentemente es muy alarmante, pero ellos como especialistas, cada uno en su tema, tal vez puedan vaticinar a qué nos tenemos que preparar en el corto plazo y en el mediano plazo. ¿Qué nuevos organismos, hongos e insectos van a exhibir resistencia al manejo que estamos haciendo? Adelante. Bien. Los casos de resistencia en el mediano plazo que tenemos que tener preocupación, hacer un seguimiento de su monitoreo y por supuesto investigación al respecto, son solamente algunos que yo puse aquí. Por ejemplo, el caso de Ramularia en cebada, a través de la tesis doctoral de Ignacio Regarena, que está trabajando y ya próximamente va a publicar los datos. El caso de mancha borrosa causada por bipolaris orquiniana o mancha en red causada por Drelera teres, que estamos llevando a cabo desde la Facultad de Agronomía. Mancha amarilla de reciente confirmación, a algunos triazoles y por supuesto a todas las estrovirulinas. Cercospora kikuchi, que Francisco Sautura anunciará científicamente este hallazgo, que ya lo hizo en Bolivia y que ahora lo va a hacer en Argentina, lo vamos a hacer en Argentina, básicamente resistencia a estrovirulinas de Cercospora kikuchi. Y por supuesto también la mancha anillada en soja, que es Corinéspora casícola, también llevada a cabo por uno de los tesistas de Tucumán, de la Estación Experimental de Obispo Colombres. Y además nos queda un interrogante al final, que son los omicetes, que serían Pythium, Phytophthora, especialmente Pythium, que comienzan los reportes a niveles mundiales y acá empieza a haber sospechas concretas de que los fungicidas que se usan como tratamiento de semilla tradicionalmente para Pythium comienzan a tener también fallas. Anderson. Bueno, com relação a inseticidas e resistência, o que nós temos no momento? Nós temos resistência de
cogolleiro del mais em Brasil para CRI1F e CRI1AB. Nós temos para CRI1F aqui na Argentina da mesma praga. Ou seja, entretanto, com o advento das novas tecnologias Viptera, nós estamos obtendo um bom controle desses lepidópteros no milho. Então, o que eu destacaria para o milho seriam os insetos sugadores no momento, porque no Brasil estão causando muitos danos. Por quê? Porque anteriormente eram pragas secundárias que se tornaram pragas principais com o menor nível de lepidópteros na cultura. Com a tecnologia Viptera tem segurado bem os níveis populacionais de Spodoptera e reduzindo as aplicações. Sendo assim, a Chicharita del mais, que transmite o enfisamento, o fitopatógeno, está causando muitos danos em Brasil e, consequentemente, o nível de controle desta praga é muito baixo, porque como ele é um transmissor de fitopatógeno, não há necessidade de muitos indivíduos no campo para se fazer o controle, certo? Da mesma forma com Helicoverpa armígera na soja. Quando ela chegou no Brasil, ela causou milhões de dólares em prejuízo. Por quê? Porque ela já veio com alelos de resistência do velho mundo para cá. Posteriormente, com a adição da soja expressando o CRI1AC, nós estamos notando no campo uma redução dos níveis populacionais de Helicoverpa no Brasil. Porém, a gente sabe que no Brasil, quando uma tecnologia funciona, e creio que aqui na Argentina é o mesmo, quando uma tecnologia funciona muito bem, existe uma rápida adoção por todos os produtores. Consequentemente, a pressão de seleção é muito grande. Não se sabe quando que vai evoluir a resistência de Helicoverpa ou para CRI1AC ou Spodoptera para Viptera, mas em função da grande pressão de seleção, há uma tendência de rápida evolução da resistência no campo quando isto acontecer. Destacando os sugadores na soja, nós estamos com muito problema com mosca branca em Brasil, também transmissor de viroses. Da mesma forma como cigarrinha, o nível de controle é muito baixo em função de poucos números de indivíduos são necessários para transmitir patógenos. E os tintes, que sempre foram de difícil controle, não temos casos de resistência muito elevadas em Brasil, mas, entretanto, pela posição na planta e pelos poucos métodos de controle que temos para os tintes, eles também são uma tendência de evolução da resistência ao longo dos anos. E no caso do algodão, muitos problemas em Brasil com o bicudo do algodoeiro, nós temos que ter o vazio sanitário em função dessa praga, e como a cultura do algodão é uma cultura de muitos, 4, 5 meses no campo, temos entrado com o controle de antonômeros grandes no campo quase que 20 vezes ao longo da cultura, ou seja, a pressão de seleção ao longo da cultura é muito grande. Pressão de seleção para piretroides e organofosforados. Então, são essas as pragas que eu destacaria que estão causando mais prejuízos e, consequentemente, uma maior atenção do produtor com a aplicação e a utilização de plantas BT. E, consequentemente, em razão da pressão de seleção, são as que eu destacaria com as maiores chances de evolução da resistência nos próximos anos. Gracias, Anderson. O sea, estamos mal y vamos peor, sería la conclusión de lo que dijeron ambos. Ahora sí vuelvo a las consecuencias sanitarias de la resistencia a fungicidas e insecticidas. Bien, recuperamos la pregunta. ¿Qué relación hay entre la resistencia que vemos, observamos, confirmamos en el campo con la salud humana? Parecería que no hubiera nada, ninguna. Sin embargo, es dramático también las consecuencias que se pueden generar entre una y otra. Aspergillus fumigatus es un hongo que está en el ambiente, está en el suelo, y que en las clínicas lamentablemente tiene una tasa de mortalidad de casi 100% cuando ataca a individuos que están inmunodeprimidos por HIV, cáncer, fibrosis quística, etc. La Facultad de Agronomía hace un proyecto con la Facultad de Medicina y quedó demostrado claramente que las mutaciones que ocurrieron en Aspergillus fumigatus en la clínica son las mismas mutaciones como consecuencia de la utilización de fungicidas triazólicos fundamentalmente en el campo. Imagínense que los triazoles hoy representan entre un 30 a 40% de uso todavía. Al aplicar sobre los cultivos, este Aspergillus fumigatus que está en el ambiente, en el suelo, también recibe ese fungicida y produce la mutación que generalmente también ocurre en los patógenos vegetales. Y por eso en este mapa uno puede observar
que hay una sincronía, una sintonía entre los patógenos de plantas, su ocurrencia y frecuencia, con los patógenos que son humanos. Y el Aspergillus fumigatus es el ejemplo más concreto donde ha recibido la mutación en el campo y en la clínica es imparable, ya que para los humanos hay que utilizar también triazoles para poder erradicar este patógeno, especialmente de los pulmones, y ya no lo pueden hacer porque este patógeno tiene y presenta resistencia. Muchas gracias, Marcelo. La verdad, ayer me lo contaba esto, Marcelo, el problema está habiendo en los hospitales con pacientes, sobre todo pediátricos, o bien que están inmunocomprometidos, que no hay forma de pelear contra las infecciones por hongos porque ya vienen con mutaciones que los hacen resistentes a triazoles. Así que es un punto muy importante también para comunicar a la sociedad la magnitud del problema. Nos quedan 2 preguntas, ¿sí?, para después pasarlas del público, y ahora pasamos un poco al tema menos técnico, al tema más general del problema que, como ven, tiene una magnitud considerable. Bueno, lo que nos están diciendo los 2 oradores es que la resistencia en la agricultura es inevitable, ¿sí?, porque es darwinismo, un poco de neodarwinismo, pero es evolución, es inevitable. Si uno fumiga, van a aparecer individuos resistentes que finalmente van a ganar, van a ser los más aptos y se van a reproducir. Entonces, la gran pregunta es, ¿y entonces qué? ¿Qué nos queda por hacer? ¿Qué factores pueden afectar esta evolución? Y sobre todo, y esto para pensarlo entre todos, que hay buenas prácticas agrícolas que no la podemos sacar de encima, la resistencia, pero la podemos retrasar o la podemos mitigar o minimizar. Marcelo. Bueno, muy bien, Diego, es importante. Mi primera frase me parece que es muy importante para que todos entendamos que la selección que favorece la resistencia es inversamente proporcional al control logrado. O sea que cada vez que nosotros hagamos práctica y no logremos el control deseado, estamos favoreciendo la resistencia. ¿Qué se puede hacer entonces para minimizar? Muchas cosas que aún no hacemos. Por ejemplo, implementar manejo integrado de enfermedades, rotación de cultivo, tratamiento de semillas, elección de variedades tolerantes o resistentes, manejo de la nutrición. No bajar o dividir las dosis. Dividir la dosis es el peor error técnico. Se le da doble chance a la población para que pueda tornarse resistente. Alternar y combinar distintos mecanismos de acción de los diferentes fungicidas. Utilizar otras medidas químicas complementarias o biológicas. Fosfitos, quitosanos, inductores de defensa, controladores biológicos. Utilizar también como socios a los fungicidas multisitio, clorotalonil, mancozeb, con base cúprica. Respetar los umbrales, no llegar tarde a la aplicación de fungicidas y, por supuesto, hacer monitoreo. Las estrategias, recuerden siempre, estas estrategias antirresistencia deben ser aplicadas, por supuesto, antes de la ocurrencia de la falla de control y no después. Y, por supuesto, estas estrategias antirresistencia deben asegurarle al productor un nivel de control. Bueno, os fatores, então, que afetam a evolução da resistência no campo, eles podem ser genéticos, bioecológicos e operacionais. Genéticos estão associados ao número de genes associados à resistência, o domínio da resistência se ela é funcionalmente dominante, ou seja, quantos heterozigotos, os frutos dos cruzamentos dos homozigotos resistentes com os homozigotos suscetíveis, se comportam como homozigotos resistentes, ou seja, a herança é dominante. Quando se comportam como suscetíveis, herança recessiva. Isso é muito importante na evolução da resistência no campo, por quê? Porque quando a frequência ainda está baixa no campo, os heterozigotos são os principais carreadores dos alelos da resistência, não são os homozigotos resistentes. Os alelos da resistência se concentram mais em indivíduos heterozigotos, por isso a grande importância do manejo dos heterozigotos no campo, certo? Fatores bioecológicos da praga, tipo de reprodução, assexuada, sexuada, se elas são pragas polífagas ou não. Por exemplo, em culturas anuais, pragas monófagas, que se alimentam de um único hospedeiro, tendem a evoluir a resistência mais rápido do que pragas políficas, ao contrário do que acontece em pragas políficas que migram de cultura em cultura e são mais problemas em culturas anuais do que em culturas perenes. E os fatores operacionais, o mais importante, que é a utilização dos mesmos mecanismos de ação constantemente, a não adoção das táticas de manejo adequadas, certo? E o que é mais importante antes de se adotar as estratégias de manejo da resistência? Nós temos que avaliar o que é variabilidade natural da população. Por exemplo, populações do sul do Brasil naturalmente são mais suscetíveis que população do norte do país ou do centro-oeste. Ou seja, nós temos que estabelecer isso
para determinar as doses para o monitoramento e, a partir daí, concentrar os esforços nas regiões onde se tem menor suscetibilidade de pragas, certo? Voltando à questão do manejo da resistência, nós temos o manejo por moderação, no qual a gente favorece os indivíduos suscetíveis no campo. Nós temos o destaque aqui para as áreas de refúgio, que são muito recomendadas em cultivos BT, justamente para aquela questão da funcionalidade da resistência que eu mencionei anteriormente. Nos heterozigotos, na maioria dos cultivos BT, os heterozigotos se comportam como suscetíveis. Por isso que nós temos que manter indivíduos suscetíveis na área para acasalar com os homozigotos resistentes selecionados nas áreas onde existe o cultivo BT, certo? Existe uma estratégia também que é menos adotada, mas existe em função dos seus custos, que é o manejo por saturação, onde agrupamos juntos aos inseticidas os sinergistas, como PBO, DEN e DEF. Esses sinergistas inibem as enzimas que detoxificam os inseticidas, no caso de resistência por detoxificação, certo? E nós temos o último, que é o ataque múltiplo, que nós fazemos a rotação dos mecanismos de ação para evitar a evolução da resistência para um determinado mecanismo X. Ou seja, nós temos que respeitar a biologia da praga e os intervalos de aplicação entre os modos de ação. Isso é muito importante. Adotando essas tecnologias, creio que se vai manter a frequência dos indivíduos resistentes baixa no campo, certo? Isso é o mais importante. Muchas gracias a ambos. La última pregunta de este lado y después pasamos a las de ustedes. Y ahora nos vamos de la resistencia en hongos o en insectos a la resistencia del peor bicho de todos, que es el humano. ¿Sí? ¿Por qué? Yo lo pregunto desde afuera esto. Ellos nos acaban de contar, y ustedes seguro que lo saben, que esto es un problema real, y volvemos una y otra vez a la misma solución, ¿sí? Y entonces aparece nuevas resistencias, la misma resistencia. Mi pregunta es genérica y acá me gustaría saber la opinión de Marcelo. ¿Por qué tenemos tendencia a repetir siempre lo mismo si sabemos que no funciona? ¿Hay algo que nos impide buscar soluciones a largo plazo? Las soluciones aparentemente están, aunque no sean definitivas, aún así no se aplican. ¿Por qué se prioriza la solución para mañana y no podemos pensar para dentro de unos años? ¿Marcelo? Sí, es muy importante esta pregunta porque toda actividad agronómica es también una actividad humana, sin duda, y por eso el aspecto humano, hasta psicológico, hay que incorporarlo en la agronomía. Siempre fui un insistidor de incorporar psicología en la agronomía, nos iría mucho mejor, sin duda. Freud hace muchos años planteó la compulsión de repetición, que es que hay una fuerza irreductible, a veces abstracta, pero en realidad muy tangible cuando hace la acción, el hombre de reiterar cosas que hasta a veces le hacen daño o están mal hechas y constantemente hace lo mismo. Es una actitud psicológica. Por supuesto que no es el único factor. En realidad hay múltiples factores. Por ejemplo, los hábitos, las costumbres, el exitismo, las condiciones sociopolíticas. Y creo que ahí hay una gran parte para explorar, la resistencia al cambio que tenemos nosotros por lo misterioso o la incertidumbre que genera. Es necesario replantearnos eso. Y yo les dejo simplemente una frase de Confucio. Cada vez que nosotros hagamos capacitaciones y digamos ahora, ustedes van a tener parte de la pelota que nosotros pasamos para allí. Y eso es, si ya sabés lo que tenés que hacer y no lo haces, vas a estar peor que antes. Y lo dijo Confucio. Nosotros, con ese ánimo de tratar de recuperar certidumbre e investigar, hemos creado esta comisión de estudio de fungicidas en Argentina, cuyo email está ahí, justamente para abordar esta temática siempre desde el lado académico y científico, para que ustedes tengan la mejor información objetiva y fundamentalmente promuevan la investigación en este tema. Gracias, Marcelo. Bueno, en este nuevo capítulo de la agricultura al diván, vamos a pasar con algunas preguntas de ustedes, ¿sí? Algo que no se mencionó en ninguna de las dos presentaciones es un análisis de costos, ¿sí? Pues hacer estas cosas tiene un costo, poner un refugio o pensar a largo plazo, convencer a los vecinos. Y acá hay una pregunta del público que dice exactamente eso. El productor quiere producir más. ¿Cómo convencerlo y hacerlo entender que, por ejemplo, para los insectos debe utilizar los refugios? O en general, más allá de los refugios que tienen un costo, todo lo que tiene un costo pensando de acá a varios años. ¿Qué pasa con el análisis de costos? Anderson, ¿qué nos puedes decir de esto? Eu acredito que o manejo da resistência em si, se formos observar o que foi dito aqui, na teoria ele é simples de se fazer. Só que tem um porém. O simples exige um esforço coletivo de muitas pessoas junto. E eu acredito que
aí está o grande problema, o esforço coletivo, porque muitas vezes o que a gente tem observado é a busca de uma solução, que as empresas lancem uma nova tecnologia ou que se vem com uma solução milagrosa que possa tornar prático o controle e rápido. É isso que a gente tem observado. Foi o caso das plantas BT e agora, como estamos perdendo as primeiras, o lançamento das novas proteínas. Então eu acredito que a questão do manejo da resistência, ela cabe mais de um esforço coletivo do que uma dificuldade em se manejar, de se manejar. Então eu acredito que é um fator organizacional das pessoas de fazer um bem maior, não somente para si, mas para todos, para manter o maior número de tecnologias possíveis eficientes para o manejo de pragas y también de doenças. Esta es mi opinión sobre Diego, esto. Sí, adelante. Quisiera agregar algo en relación a los costos. Si uno compara los costos que estamos padeciendo ahora por no haber hecho las cosas bien, es altísimo. Hoy los costos es altísimo. Porque la protección vegetal evidentemente está en crisis. Imagínense cuánto le está costando ahora controlar malezas o cuánto le está pudiendo controlar ahora con fungicidas. Es altísimo el costo. Entonces, en realidad no es un problema de costos, sigue siendo un problema de actitud, porque los costos que están pagando actualmente son muchísimo más elevados de que si uno lo comparara si hiciéramos las cosas bien o las que hubiésemos hecho anteriormente. Muchas gracias. Hay un montón de mensajes. Uno habla a propósito de esto, que se necesita una planificación federal. Otros hablan del rol del Estado. Algo muy concreto. Sí, acá Anderson hablaba del refugio para proveer especies susceptibles que se crucen con resistentes. ¿Cuál es la situación en fungicidas? ¿Por qué hay que usar dosis llenas para matar a todos? ¿Porque siempre hay alguno que sobrevive? ¿Esa es la respuesta concreta? Sí, es importante esa pregunta porque hay un debate sobre la dosis inclusive a nivel mundial. Argentina no tiene un programa de monitoreo de cepas sensibles o cepas resistente, no lo tiene. Europa lo puede tener y puede tener capacidad de manejar dosis. Nosotros no tenemos. Cuando surge una dosis en un marbete, la empresa, después de miles de ensayos, ha definido que hay un rango o hay una determinada dosis, especialmente porque durante años y en distintas situaciones agronómicas ha valorado ese producto y ha llegado a esa dosis. Bajar una dosis o dividirla, que es peor, como les decía, aumentamos más la chance de que los sobrevivientes más aptos tengan posibilidades de conquistar esa población. Y por eso es necesario respetar esa dosis. Y por eso es necesario que lleguemos a tiempo. No solo es necesario respetar la dosis, sino llegar a tiempo para el control. No es lo mismo cuando uno llega tarde, que tiene que enfrentarse a una población súper numerosa a la que el fungicida no estuvo acostumbrado a tener chance de enfrentar. Entonces, respetemos las dosis, lleguemos a tiempo a las aplicaciones. Una aclaración, no tengo acceso a WhatsApp por acá, estoy leyendo solamente las de mensaje de texto. ¿Sí? Me suena que algunos están mandando WhatsApp y yo puedo leer lo otro. Muy puntual para Marcelo, después una para Anderson. ¿Incorporarías en soja un fungicida multisitio? ¿Eso quiere decir amplio espectro, multisitio o es otra cosa? Explícamelo después. Bien. A las mezclas tradicionales de triazoles y estrovirulinas. Sí, es una interesante también pregunta. Hay fungicidas que son unisitio y fungicidas multisitio. Unisitio es que el fungicida ataca, mata en un solo lugar de la célula fúngica, en un solo lugar, en un solo mecanismo de acción, unisitio. En cambio, los multisitios, clorotalonil, mancozeb, oxicloruro de cobre, en diferentes sitios de la célula. Por lo tanto, es muy difícil que el hongo genere resistencia a un multisitio, porque son distintos lugares donde está atacado. Entonces hay más chance de generar resistencia en los unisitios. ¿Incorporaría multisitios? Y la historia de Europa, inclusive de Brasil, muestra que sí, que por supuesto es necesario, porque es una manera de proteger la vida útil de los nuevos mecanismos de acción que pueden venir o de los que ya están existentes. Sin lugar a dudas, yo creo que hay una tendencia a incorporar multisitios. El ejemplo más cercano es el de Brasil, donde el mancozeb domina, acompañando a los fungicidas clásicos y los nuevos que están saliendo, justamente para el control de la roya asiática, que tiene resistencia múltiple. Bien. Recién uno me llamó por teléfono, no voy a contestar. ¿Sí? Hay 2 o 3 preguntas relacionadas a qué pasa con el control biológico, particularmente con insectos y en particular alguien pregunta también para Anderson, qué pasa con el control de Spodoptera con control biológico y después también para seguir con vos, hay alguien que te está preguntando por la resistencia a diamidas y si es posible que ese problema que comenzó en Brasil esté llegando a Argentina. Certo.
o problema com o controle biológico parte do que a gente falou anteriormente como eu posso dizer assim, da imediatabilidade do controle de Spodoptera. Por exemplo, o produtor quer soluções imediatas e a gente sabe que controle biológico é soluções de médio a longo prazo, da manutenção desses indivíduos no campo, certo? A manutenção desses parasitoides no campo para manter baixo os níveis populacionais e aumentar os intervalos entre aplicações. As plantas que expressam toxinas inseticidas, elas representam uma grande possibilidade para a implementação do controle biológico. Por quê? Porque elas justamente reduzem os níveis populacionais de Spodoptera e, consequentemente, reduzem as aplicações de inseticidas. Se compararmos com o que era antigamente, o número de aplicações de inseticidas em milho, em soja, para lepidópteros diminuiu muito. Ou seja, se adotarmos inseticidas seletivos como diamidas, por exemplo, benzoiureias, e deixarmos um pouco de lado os inseticidas mais antigos, como organofosfatos e piretroides, e adotando as técnicas de refúgio adequadas, mantendo esses indivíduos suscetíveis no campo, consequentemente, nós vamos favorecer a utilização de controle biológico. E quando eu falo controle biológico, eu não falo somente parasitoides, eu falo o uso de entomopatógenos como fungos e vírus também, que estão mostrando grande eficiência em testes e também a campo no controle de Spodoptera frugiperna. Com relação às diamidas, sim, eu acredito que sim, porque o que a gente observou no caso das Field Evolved Resistance, das evoluções da resistência no campo para Spodoptera no Brasil? Crium F, praticamente todas as regiões do país apresentam elevados níveis de sobrevivência de Spodoptera para Crium F. E como não existe um custo elevado, um custo adaptativo elevado para a redução dessa frequência de resistência, porque indivíduos resistentes geralmente carregam um custo adaptativo com eles para ser resistentes. E no caso de Crium F, isso não ocorre. Ou seja, existe a manutenção desses indivíduos no campo. O mesmo pode acontecer com diamidas. Aconteceu no Brasil, aconteceu no norte da Argentina também, talvez por migração de indivíduos resistentes para o norte da Argentina. E eu acredito que com diamidas possa ser o mesmo. Por enquanto, o caso de diamidas está isolado no estado da Bahia, eu não sei se vocês mais ou menos se localizam no Brasil, um pouco no Mato Grosso e Goiás, centro-oeste e um pouco do nordeste. Por enquanto, está meio longe, mas a gente vê que ao longo das safras está aumentando a sobrevivência no nosso monitoramento de laboratório. Ao longo das safras, a gente pode ver que está aumentando a sobrevivência para diamidas também. ¿Y va a llegar acá? Era la pregunta que seguía. Se continuar neste nível, acredito que sí. Tenemos tiempo para un par de preguntas más, voy a tratar de agruparlas. Varios piden recomendaciones específicas con plagas específicas, otros son más genéricos. Por ejemplo, en general, ¿qué es más recomendable para reducir resistencia? Ya hablaron los dos, pero preguntan específicamente si hay que usar distintos modos de acción, intercalarlos en el tiempo, hacerlos simultáneamente. Y una pregunta asociada a esta es, ¿qué pasa con el futuro? ¿Qué nuevas herramientas vamos a tener? ¿Hay nuevas moléculas? ¿Hay una biotecnología aplicada a la resistencia? Entonces, primero, con lo que tenemos ahora, ¿qué recomiendan como modo de acción? Y segundo, ¿qué es lo que se viene como nuevas herramientas? Ambos. ¿Quieren? Eu começo com relação a inseticidas. Por exemplo, quando eu falo de diamidas, eles foram lançados mundialmente em 2006, 2007, por aí. Em Brasil entraram em 2009, 2010, eles foram registrados. E em pouco tempo depois, já existe resistência selecionada e também a gente vê baixa suscetibilidade no campo. Ou seja, as diamidas são o último grupo lançado para o controle de pragas, um dos mais recentes grupos lançados, e foi lançado praticamente há 10 anos atrás. Ou seja, com relação a inseticidas, a gente não tem muita coisa de novo. Então, cabe aí a importância de se manter efetiva essas tecnologias. As estratégias de manejo, elas já foram ditas, rotação de mecanismos de ação, favorecer os indivíduos suscetíveis na área, com a adoção de áreas de refúgio, utilização de manejo cultural, utilização do controle biológico. Essas
técnicas eu acredito que todos conhecem e poderiam ser implementadas tranquilamente. Com relação a toxinas BT, a gente tem Viptera, né, que foi lançado, vamos dizer, recentemente, mas também a gente não tem uma previsão de outras proteínas BT a curto prazo. Ou seja, nós temos que manter efetiva essas tecnologias que a gente tem no momento, ¿cierto? Marcelo, brevemente. Sí, brevemente decirles que es importante entender que nos enfrentamos con un enemigo que lleva muchos años en el mundo. Hay registros de patógenos desde la era paleozoica, con lo cual es mucho más aptos que nosotros mismos. Entonces, por empezar, hay que empezar a hacer las cosas bien. Cuando decimos que hay que coordinar o alternar mecanismos de acción, mucha gente cree que con eso es suficiente. Esto no es suficiente. Inclusive hacen cambios y hacen incorporaciones de mecanismos de acción diferentes, pero no todas esas moléculas son eficientes para el patógeno. O sea que de nada sirve hacer una combinación de fungicidas si ambos no son o los tres no son efectivos para el patógeno. Lo mismo de siempre, cuando hablamos de agricultura al futuro hablamos de Big Data, hablamos de agricultura satelital, pero también hay que hablar en el cercano presente que no se está haciendo el monitoreo, que se está llegando tarde, que no se respetan umbrales, que no se hace manejo integrado. Eso por lo tanto también es agricultura al futuro porque todavía no lo estamos haciendo. Yo tengo una mirada un poco pesimista, sinceramente, y hasta que no venga una crisis tan fuerte, porque parece ser que la crisis de la maleza no bastó para sentir un cimbronazo y empezar a hacer las cosas mejor. Bueno, muchas gracias a ambos. Tenemos que terminar. La sesión de Agricultura al Diván termina hasta la próxima sesión. Hay un comentario de alguien que dice: el parecer es más fácil que ser. Este es un motivo que tenemos, este es un motivo por el cual tenemos que cambiar. Insisto, mi mirada de afuera, además de la gran sabiduría que nos han dado los dos expertos, Marcelo y Anderson, es que es un problema que va más allá de lo técnico. Tenemos que repensar cuestiones evolutivas que nos quedaron en el libro de texto hace mucho. Y tenemos que pensar cuestiones psicológicas. Hay un problema. Al menos, y no es poco, el problema está siendo reconocido. Por lo que entiendo, no era reconocido hace unas décadas, ahora claramente, pero las soluciones están, a veces no se usan, a veces se usan mal. Y es un problema que está acá adentro y no está en el cultivo, ni siquiera en las moléculas que se están aplicando. Con lo cual los invito a la próxima sesión de Agricultura en el Diván, en el próximo congreso de APRESID, sesiones lacanianas de 45-50 minutos. Muchísimas gracias y los invito a agradecer muchísimo a Marcelo Carmona y Anderson Bolzano. Muchas gracias.